Bien, hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Es un gusto, es un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo la palabra de nuestro Señor. Hoy estamos en pues bueno, gracias a Dios estoy bien. Sin embargo, pues estamos en una situación, o estoy en una situación algo triste humanamente hablando. Al mismo tiempo, contento. Es una especie de paradoja, cómo estar contento y triste al mismo tiempo. Estoy triste porque uno de mis grandes amigos, un amigo de hace más de 38 años, pues partió de este mundo hace una semana, un poquito más de una semana. Mi gran amigo y hermano José Ángel de León Castillo partió con el Señor. Nos conocemos desde que bueno, yo tenía 15 años, él tenía 16. Al poquito tiempo, pues yo cumplí también los 16. Me llevaba poquito tiempo, algunos cuantos meses. Y a causa de COVID, él fue hospitalizado, se complicó su situación, sus pulmones, y el viernes de la semana pasada, o prácticamente antepasada, partió con el Señor a las 5:30 de la tarde aproximadamente. Y el día de mañana será sepultado. Él vivía en la ciudad de Austin, Texas. Y pues hermanos, nos da tristeza, dolor, ciertamente, pero al mismo tiempo alegría, porque mi hermano y mi amigo Ángel está con el Señor. Él está en este momento disfrutando de las calles de oro. Él ya no está sufriendo. Él ya no está batallando con el calor, con el frío, ya no está batallando con la situación económica, ya no está batallando con enfermedades. Él está contento. Él ya está viendo el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos y amigos, esto de la muerte ciertamente nos causa dolor, nos causa tristeza, pero también si una persona con Cristo en su corazón parte de este mundo, la ventaja que tenemos es que un día le veremos a Él o a los que han partido. Y esa es la gran victoria, ese es el gozo y la alegría que el Señor Jesús nos da. Él nos prometió un lugar en el cielo. Allá en el libro de Juan capítulo 14, Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, si usted tiene a Jesús en su corazón, si usted ya un día le pidió que le salvara, ya tenemos un lugar en el cielo. Por eso en ese mismo capítulo 14 dice, creéis en Dios, creed también en mí. Y luego dice que no tener miedo, no tengamos miedo a la muerte. Tenemos miedo partir de este mundo, tenemos miedo morir, pero la muerte a los que tenemos a Jesús en nuestro corazón es simplemente un paso más a la eternidad para estar gozándonos con Él. Así es que, hermano y amigo, le invito a abrir su Biblia ahí en el libro de Mateo capítulo 28. En el libro de Mateo capítulo 28, el Señor Jesús, en este pasaje que vamos a leer, Él ya había muerto, habían pasado un poquito más de 40 días de su muerte en la cruz. Habían pasado 40 días de aquel día triste, aquel día doloroso en el cual fue destrozado completamente.
aquel día en el cual fue vejado, aquel día en el cual su rostro fue completamente desfigurado. Unos 40 días después, un poquito más de 40 días, Él dice estas palabras. Mateo capítulo 28, versículo 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermano y amigo, la muerte ciertamente nos da dolor, nos da tristeza y nos da miedo. Sin embargo, el Señor Jesús también la sufrió, y una muerte como usted y yo no podemos imaginarnos. La peor muerte que una persona podría sufrir, la sufrió Jesús. Una muerte física, porque llevó una tortura terrible. También su Dios, el Padre Celestial, le dio la espalda porque cargó en él sus pecados, los de usted y los míos. Nuestro Padre Celestial le tuvo que dar la espalda porque vio nuestros pecados. Y también murió de una forma muy vergonzosa, porque morir en la cruz, créame, era la muerte más vergonzosa de aquel tiempo. Uno podía morir de cualquier cosa, de cualquier enfermedad, inclusive la lepra, que era una muerte vergonzosa. La cruz, morir en una cruz era lo peor. Físicamente y moralmente también. La gente que moría en una cruz era una muerte vergonzosa. Sin embargo, 3 días y 3 noches pasaron y el Señor Jesús resucita y Él está vivo. Y podemos decir con toda certeza: a Él sea la gloria y la honra, porque Él está vivo. Y esa vida que Él tiene nos la ha prometido. Sin embargo, aquí en esta porción que acabamos de leer, antes de irse nuevamente al cielo, antes de irse a la diestra del Padre, donde está sentado en este momento, Él da las últimas palabras, sus últimas palabras. Y no es cierto, hermano y amigo, que las últimas palabras de una persona sobre la tierra son las más importantes. Cuando uno va a partir de esta tierra, las últimas palabras son las más importantes. Y el Señor da sus últimas palabras, las últimas. Y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esta palabra potestad tiene que ver con la autoridad que Jesús tiene. El Señor Jesús tiene toda la autoridad y tiene todo el poder sobre todo el universo, sobre todo el universo, sobre todas las galaxias, sobre todos los sistemas solares o planetarios, como ustedes guste llamarle. El Señor Jesús tiene toda la autoridad sobre esta tierra. Y el Señor Jesús tiene toda la autoridad sobre usted y sobre mí. Tiene todo el poder. Tiene todo el poder. Y la autoridad, hace una semana veíamos que la autoridad tiene que ver con la facultad de mandar o gobernar. El Señor Jesús tiene todo el derecho de mandarnos y gobernarnos. Autoridad se refiere también a una persona que tiene esa facultad o ese derecho para mandar.
Aquí en nuestro país tenemos nuestro presidente, tenemos nuestros gobernadores, tenemos los presidentes municipales y tenemos diversas autoridades, personas que de acuerdo a la ley, de acuerdo a los reglamentos establecidos tanto en la Constitución como en los diferentes códigos, tienen la autoridad de mandarnos, tienen la autoridad de detener nuestro auto cuando aparece en la luz, en el semáforo, la luz roja. Tienen la autoridad de detenernos, que a veces nos pasamos, decimos comúnmente, nos volamos el rojo, aquí en México así decimos, estamos burlando, estamos sobajando, estamos despreciando y pisoteando esa autoridad, y todos en algún momento lo hemos hecho. No estoy diciendo que soy inocente, todos en algún momento lo hemos hecho. Pero el Señor Jesús tiene toda la autoridad, tiene todo el poder sobre las galaxias, sobre los planetas, sobre los sistemas solares, pero también tiene la autoridad sobre todos los seres que habitamos este universo. A veces hay gente que compara al Señor Jesús con un simple carpintero, con un simple hombre que estableció una religión. Algunos lo comparan con un simple maestro, o algunos dicen el gran maestro, pero hasta ahí. Y no es así. Jesús es el Señor, es la autoridad de todo este universo. Y tiene la autoridad, le repito, sobre usted y sobre mí. Y Él puede venir. Él puede venir y torcernos el brazo y obligarnos a obedecerle. Tiene todo el poder. Pero fíjese, eso es lo maravilloso de Él. Que teniendo todo el poder, teniendo toda la autoridad, teniendo a su disposición el poderío necesario para doblegarnos, no lo hace. Porque respeta, fíjese, lo caballeroso que es Jesús. Respeta nuestra voluntad. Respeta nuestro libre albedrío. El Señor Jesús le respeta a usted y me respeta a mí. Y usted y yo tomamos la decisión hoy en esta mañana de estar escuchando su palabra, o también tenemos, podríamos decir, la libre determinación de no hacerlo si no queremos. El asunto es que un día, tarde o temprano, toda rodilla se doblará ante Él. Y hace una semana comenzamos el tema, la autoridad de Jesús. Un tema que tuvimos problemas con nuestro internet, se cortó y no pudimos concluir. Y por eso, bueno, eso ha servido para que alarguemos este tema, ahondemos un poquito más. Y lamentablemente, a veces le tenemos más miedo a otras personas con menos autoridad que al Señor Jesús. Le tenemos más miedo a la muerte, la cual ha sido vencida por el Señor Jesús. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Ya no está. Ya no tienes autoridad, ya no tienes poder, dice el apóstol Pablo, porque Jesús te la quitó. El Señor Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Todos tenemos muerte, miedo a la muerte. ¡Ay, me voy a morir! Y hay gente que gasta un dineral para no morirse. Y no estoy diciendo que sea malo. No es malo si usted puede tratarse, si usted puede ir con algún médico, usted puede ir a algún hospital
invertir lo que usted tiene para su salud, qué bueno, hágalo, no es malo. El asunto es que tenemos miedo a morir. Le tenemos más miedo a la muerte que a Jesús. Le tenemos más miedo a Satanás que a Jesús. Le tenemos más miedo. Y el Señor Jesús tiene toda la autoridad, aún sobre Satanás, que es el tema que quiero hoy que toquemos un poquito más. Ahí en Marcos capítulo 5 vimos la semana pasada. En Marcos capítulo 5 dice, vinieron, versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Había una región llamada Gadara. Y entonces a la gente que vivía ahí les decían Gadarenos. Como los que vivimos en México nos dicen mexicanos. Así los que vivían en Gadara eran Gadarenos. Dice, llegaron a la tierra de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y aquí aparentemente hay una paradoja. Dice que era un hombre con un espíritu inmundo. Y más adelante dice que eran muchos. Dice que tenía su morada en los sepulcros. Este hombre tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos, desmenuzadas. Los grillos, las cadenas, los grillos eran unas especies de argollas que se ponían aquí en las manos para atarlo. Esas argollas las había desmenuzado, como cuando nosotros agarramos algo y empezamos de verdad a desmenuzar un pedazo de pollo, un pedazo de queso y lo desmenuzamos y lo hacemos pedacitos. Así él hizo pedacitos. Ese pedazo, ese hierro que tenía ahí. Hizo pedazos, desmenuzó los grillos, las cadenas, nadie le podía dominar. Versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en el monte, allá en el cerro y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Aquel endemoniado que nadie podía detenerlo, aquel endemoniado con unas fuerzas tremendas que nadie podía detenerlo, aquel hombre que tenía una fuerza descomunal, que rompía, destrozaba, desmenuzaba las cadenas. Y yo me imagino, aunque la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que un hombre que transpiraba miedo, toda la gente al verlo se asustaba. Yo no sé, no me lo puedo imaginar, pero quizás con unos ojos, una mirada penetrante, con una mirada escalofriante. Aquel hombre al cual nadie siquiera podía verle a la cara por el miedo que le tenían. Aquel hombre viene y se arrodilla ante Jesús. Se arrodilla ante Jesús. Una muestra de sumisión. Una muestra que está diciéndole, Jesús, tú tienes todo el poder. Tienes todo el poder y tienes toda la autoridad sobre mí. Aquel hombre se arrodilló y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y aquellos demonios le decían, ¿por qué nos atormentas ahorita? Versículo 9. Y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Entonces,
aparentemente una paradoja, algo contradictorio. Era un espíritu inmundo y luego dice que eran muchos. ¿Cómo está? Lo que pasa es que un espíritu inmundo era gobernante de otros espíritus. El que estaba hablando era el general, por llamarle así, de esos espíritus inmundos. Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000 cerdos. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Algunos creen que este asunto de una posesión demoníaca es algo ficticio. Algunos creen que es algo que no existe, una leyenda. Algunos creen que solamente es algo inventado por Hollywood, por las películas. Pero no es así, hermano y amigo. Es una realidad. Hay gente, personas que están siendo poseídas por demonios. Es por eso que hay gente que realiza cosas que no nos imaginamos. Gente, quizás algunos sí están mal de la cabeza, algunos tienen problemas mentales, lo que se llama en psicología patologías psicológicas, enfermedades mentales. Sí, hay gente que las tiene y por eso hace cosas terribles. Pero hay gente que realmente dentro de ellos están viviendo uno, dos, tres o no sé cuántos demonios. Existe, es una realidad. No podemos decir que toda la gente que hace cosas malas, que mata o hace cosas terribles, ya está poseído. No podemos decir eso. Es más, hay gente que quizás con una muy buena posición económica, con un muy buen nivel cultural, con una muy buena educación, y que los vemos normales, decimos, entre comillas, porque también hasta cierto punto podemos preguntar qué es normal, porque lo que para algunos es normal, para otros no, es lo que algunos científicos dicen. La normalidad es algo subjetivo, dicen, depende qué es normal, lo que para unos es normal, para otros no, y ahí se escudan unos con otros. Pero hay gente con una posición económica, una posición social buena y están poseídos. Hay gente de una posición económica baja, pobres, que actúan normales, pero están poseídos. Es decir, no podemos decir que los de cierta clase social están poseídos y otros no. No, no estamos diciendo eso. No estamos diciendo tampoco que la gente preparada lo está. No, de ninguna manera. Lo que estamos diciendo que no importa el nivel social, económico, cultural, hay gente que está siendo poseída por demonios. Y puede no comportarse como este hombre. Podemos verlos normales. Pero hay gente que está poseída. Y no vamos a meternos mucho en esto, a lo que voy. Lo que me interesa que veamos es lo siguiente. No importa en qué manera se manifiesta varias posiciones, varios significados de lo que era una legión, y hablan acerca de una legión romana, una cantidad X de soldados, pero eran miles de soldados,
Y posiblemente este hombre poseía algunos miles de demonios dentro de él. Pero ¿qué hizo aquel hombre? Vino y se arrodilló ante Jesús. El diablo está sometido a los pies de Jesús. El diablo ya ha sido derrotado por Jesús. En aquella cruz, Satanás pensaba que estaba derrotando a su enemigo. Satanás y sus demonios creían que en aquella cruz estaba pendiendo, estaba colgado aquel hombre, aquel ser, su enemigo, su acérrimo enemigo. Estaba vencido, pensaban ellos. La gente se burlaba, la gente se reía. Y uno puede pensar cómo es posible que gente religiosa, muy religiosa, gente que estudiaba el Antiguo Testamento, que gente que lo conocía al revés y al derecho, estaba burlándose del Señor Jesús, de aquel hombre destrozado, de aquel hombre que estaba todo su rostro desfigurado, su espalda destrozada, sus costados que se le veían muy posiblemente las costillas, burlándose de él. Pero cuando aquel hombre que estaba colgado, cuando aquel hombre que estaba destrozado, cuando aquel hombre que había perdido toda apariencia física de la golpiza que le dieron, gritó, consumado es. Y en aquel momento, Satanás y sus demonios fueron vencidos. En aquella ocasión, cuando él dijo, consumado es, la deuda por los pecados de los hombres ha sido pagada, Satanás fue vencido. Pero aún le quedaba aquella duda a Satanás. Y mueve a los religiosos, diciéndoles, vayan y cuiden el sepulcro. Y los religiosos sin saberlo fueron. Y le dijeron al gobernador romano, oye, aquel hombre dijo que iba a resucitar al tercer día. Manda, guardias, no sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo. Sus discípulos estaban como estamos nosotros los cristianos hoy. Los discípulos estaban igual que usted y que yo estamos hoy. Miedosos, espantados, avergonzados, que nos da miedo decir que somos cristianos, que no queremos que la gente sepa que somos cristianos. Así estaban los discípulos en aquella ocasión. Miedo, lo que tenemos hoy. Miedo a decir que somos cristianos. Miedo a compartir la buena noticia de salvación. Asustados por el COVID. Asustados por las presiones económicas. Así estaban los discípulos. Los discípulos no tenían el valor de ir a robarlo. Sin embargo, los religiosos de aquel tiempo promovieron, vayan a cuidar el sepulcro. 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches el Señor ahí sepultado. Y al tercer día resucitó. Y Él está vivo. Y eso remachó, como decimos aquí en México, remarcó su victoria sobre Satanás. Así es que, hermano, amigo, Satanás ya está vencido por nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Yo tengo toda la autoridad, tengo todo el poder, aún sobre Satanás, aún sobre ese enemigo. Ya está derrotado. El asunto, el problema, es que ese enemigo derrotado, a usted y a mí nos sigue derrotando diariamente.
Él ya está derrotado. Aquí en México utilizamos una frase. Decimos cuando alguien está en una situación complicada, dice, está tirando patadas de ahogado. Y es lo que está haciendo Satanás. Pero con esas patadas de ahogado que está tirando, está derrotando nuestras iglesias. Está derrotando nuestra vida. Nos derrota día con día. Satanás, ese enemigo derrotado, ese enemigo que dobló sus rodillas ante Jesús en aquella ocasión. Esos espíritus inmundos que fueron y se doblaron ante el Señor, todos los días nos derrotan. Nos derrotan cuando nos ponen cosas para que no leamos la palabra que el Señor ha escrito, esa hermosa Biblia. Nos derrotan porque nos ponen tantas actividades que no tenemos tiempo para orar. Nos derrotan poniéndonos pensamientos que vienen a nuestra mente y les damos cabida y los cobijamos y los acariciamos y los llevamos a cabo muchas veces. Eso es lo peor. Viene e introduce envidias y rencores y nosotros caemos. Viene y nos pone trampas y caemos. Ese enemigo derrotado aún viene y nos derrota, cuando en realidad deberíamos ser hombres y mujeres triunfadores, hombres y mujeres más que vencedores, porque lo somos. Tenemos la autoridad, pero no la ejercemos. Somos como aquellas personas que tienen una autoridad X, y no voy a mencionar, que tienen una autoridad X y se corrompen por unos cuantos pesos y no la ejercen. Así estamos usted y yo, que por unas cuantas cosas nos corrompemos y no ejercemos nuestra autoridad. Satanás está vencido. El Señor Jesús tiene toda la autoridad sobre él y nos la ha dado, porque él una ocasión dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos esa autoridad, tenemos ese poder, pero nos hacemos de la vista gorda y no la ejercemos. Tiempo para la Biblia no hay. No hay, estoy tan ocupado. Me levanto a las 10 de la mañana y tengo que almorzar y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y en la noche pues mandar mensajes y mandar y ver las redes sociales y escuchamos cualquier notificación, ya estamos listos a ver qué chisme o qué noticia o qué cosa ha pasado. Y no digo que sea malo, porque así nos hemos enterado de cosas muy importantes, pero le dedicamos más tiempo a ello que a nuestro Señor. Satanás no está en el infierno. No nos creamos eso, que Satanás es el que gobierna el infierno, como por ahí dicen muchos. Es que esto es Satanás y sus demonios, esto viene del meretito infierno. No, 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 no es así. Satanás y sus demonios están vivos, están activos aquí en la tierra, están trabajando, están buscando la manera de arruinar nuestra vida, están buscando la manera de impedir que glorifiquemos a Dios hoy en este día, y nosotros caemos. La cosa es lo siguiente, hermano. Siempre le echamos la culpa
a Satanás de todo lo que nos pasa. Siempre le echamos la culpa a Satanás. Pero ahí va la verdad. Satanás no tiene la culpa de lo que usted y yo hacemos. Él no tiene la culpa. Va a decir, pero ¿cómo? Si él me induce. Pero él no tiene la culpa. Él nos presenta la tentación. Él nos presenta la oportunidad de hacer algo malo para satisfacer algunos deseos. Él nos presenta la oportunidad para no glorificar a Dios. Él nos presenta la oportunidad de maldecir. Él nos presenta la oportunidad para tener un mal pensamiento. Él nos presenta la oportunidad de hacer algo malo, pero la decisión es suya y mía. Nada más. Usted recuerda Mateo capítulo 4, cuando Él le presenta 3 tentaciones al Señor. Se las presenta. Una de ellas lo sube al pináculo del templo, a la parte más alta, y le dice, échate abajo, como decimos aquí en México, que al cabo a sus ángeles mandará cerca de ti, te cargarán, que tu pie no tropiece en piedra. Algo importante, algo interesante, que utiliza una porción de los salmos. Satanás utiliza una porción de los salmos. Échate abajo. Ahí está. No que tú mismo le dijiste al salmista que escribiera que tu pie no tropezará en piedra. ¿No lo dijiste tú? Es lo que le está diciendo. Échate abajo. Tú mismo dijiste que escribieran eso. Pero algo interesante. Satanás le presenta la oportunidad, pero no lo empujó. O como dicen en el norte, no lo puchó. Dicen allá en Monterrey y en otras partes del norte del país. No lo puchó, no lo empujó. Le presentó la tentación, pero no lo empujó. Así es que las caídas que tenemos usted y yo, no le echemos la culpa a Satanás. Él nos presenta la oportunidad, pero la culpa es nuestra. Nuestra. Por nuestra culpa pecamos. Por nuestra culpa caemos en la tentación. Por nuestra culpa no podemos vencer la adicción que tenemos. Por nuestra culpa no oramos. Por nuestra culpa no estudiamos la palabra. Ya no digamos estudiarla, leerla, que no es lo mismo. Estudiarla es meterse más a fondo. Es nuestra culpa. No le echemos la culpa a los demás. No le echemos la culpa a Satanás. No le echemos la culpa a los demonios, porque ellos ya están bajo la autoridad de Jesús. Porque ellos ya están dominados por Jesús, que los está dejando por un tiempo. ¿Para qué? Para prepararnos. Sí, cada tentación que vencemos, cada cosa adversa que Satanás nos pone y la vencemos, nos prepara para disfrutar más del cielo. Dios lo está utilizando de alguna manera para prepararnos, o permite más bien que trabaje para prepararnos. Y también nos da la oportunidad Dios de que no seamos un robot obligados por Él, sino que tomemos nuestra propia decisión, porque Dios no creó robots. Dios creó seres humanos con con libertad. La gente dice, quiero libertad. ¿Tenemos la libertad de elegir a Dios? ¿O tenemos la libertad de elegir y seguir los pasos y las indicaciones de Satanás?
tenemos la libertad de elegir. Pero si queremos la auténtica libertad, del Señor Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Tenemos la libertad en Jesús. Así es que, hermano y amigo, yo le invito hoy, en este momento, a que analicemos nuestra vida y veamos hasta qué punto hemos permitido que Satanás controle nuestra vida. Y no le echemos la culpa a él. La culpa es nuestra. Él ya ha sido derrotado. Él ya está vencido. Él un día será lanzado al lago de fuego, dijo el Señor Jesús, Mateo 25:41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Un día Satanás será lanzado al infierno, al lago de fuego. Él no está ahorita ahí, pero un día será lanzado. Él ya está vencido. Pero no le demos lugar en nuestra vida. No dejemos que Él controle nuestra vida, porque ya está derrotado. Me gusta mucho un pasaje que el apóstol Pablo escribió en la carta a los Filipenses. Filipenses es el último versículo que voy a leer, la última porción que voy a leer. Me encanta esta porción. Yo le invito que un día, si usted puede, hágalo suyo este pasaje. Es interesante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre, le dio una autoridad que es sobre toda autoridad, sobre todo nombre, para que para que en la autoridad de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es que en este momento yo le invito que arrodillemos nuestra vida, nos arrodillemos ante el Señor Jesús y le digamos: Señor Jesús, yo reconozco que tienes toda la autoridad, que tienes todo el poder sobre Satanás, y te entrego mi vida. Quiero someterme a tu autoridad, porque como le dije al principio, Dios nos da la libertad de elegir quién gobernará nuestra vida. Si nosotros mismos a través de Satanás, o Dios con su Espíritu Santo gobernando nuestra vida. Un día, todos los seres del universo, todos, incluyendo Satanás y sus demonios, doblarán su rodilla y dirán: Jesús es el Rey del universo. Jesús es el único soberano de este universo. Así es que yo le invito que en este momento tomemos una decisión de decirle al Señor Jesús en una oración: Señor Jesús, yo, y diga su nombre, yo, César Delgado, reconozco, reconozco que he sido rebelde,
es mi vida. Soy muy religioso, pero no gobiernas mi vida porque yo hago lo que quiero, porque no leo tu palabra como debo, porque no tengo comunión contigo como debo, porque no comparto con otros lo que tú has hecho en mi vida, porque mi mente está divagando en tantas cosas, en las novelas, en las películas, en las series, en los chismes o en saber la vida de los demás, pero no me estoy metiendo en tu palabra. Perdóname. Le gustaría decir esto. ¿Qué le parece si hacemos esta oración? Señor Jesús, en este momento te damos la honra y la gloria, porque solo tú lo mereces, porque tú tienes toda la autoridad. Satanás ha sido derrotado. Satanás ha sido ya destrozado por ti. Perdónanos, porque a veces le damos lugar, aunque Él ya está derrotado, le damos lugar en nuestras vidas. Perdónanos y límpianos. Queremos someternos a tu señorío. Queremos que tú gobiernes nuestra vida. Que ya no sean los celos, que ya no sean la envidia, el rencor, que ya no sean, Señor, las redes sociales, el internet, el teléfono, lo que nos quita el tiempo. Queremos someternos a ti. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Y para usted, amigo, amiga, usted que nos está viendo quizás primera, segunda vez, tercera, no lo sé, pero yo quiero hacerle una invitación. Primero una pregunta. Si usted muriera, ¿está seguro de que iría al cielo? Al principio yo le comenté de un amigo que ya partió, José Ángel de León Castillo. Él ya partió de este mundo. Lo conocí bien. No fue una persona perfecta. Tenía sus fallas, como yo las tengo, como usted las tiene. Pero yo sé que está en el cielo. No porque fue bueno o perfecto. Él está en el cielo. Porque un día reconoció que le había fallado a Dios. Reconoció que había pecado contra Dios. Y le pidió perdón a Dios por sus pecados. Y le pidió a Jesús que fuera su Salvador. Y yo también un día reconocí esto. No soy bueno, no soy perfecto, soy un pecador. Soy el primer pecador de este mundo. Pero un día yo le pedí a Jesús que perdonara mis pecados y me salvara. Y yo sé que el día que muera, por lo que sea, por el cáncer que tengo, por alguna otra enfermedad, no lo sé por qué, pero un día voy a partir de este mundo y voy a ir al cielo. No por ser bueno, sino porque Jesús me salvó. Si usted quiere esta salvación de Jesús, yo le invito a que se analice y reconozca que usted le ha ofendido, que usted ha pecado contra Dios, porque dice la Biblia que todo, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Por haber pecado merecemos el infierno. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el ser humano decidió obedecer a Satanás y por eso también ir al infierno. Iremos al infierno. Vamos al infierno todos porque somos pecadores. Pero la bendita noticia, eso es lo que significa evangelio, buena noticia, es que Jesús nació
para poder morir por usted y por mí, por sus pecados y mis pecados. Y al tercer día Jesús resucitó. Él está vivo y Él ofrece esta salvación. Él dijo a través de su escritor Pablo: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si usted en este momento invoca a Jesús y le pide perdón por sus pecados, Jesús promete perdonarle. Así como aquel hombre que estaba en la cruz y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre reconoció sus pecados y en ese momento clamó a Jesús. Así yo le invito a que usted clame con una sencilla oración. No es la oración la que le salva. La oración solamente es el medio en el cual usted reconoce que ha pecado. Y la oración es la manera en la cual usted le pide a Jesús que le salve. El que salva es Jesús. Así es que si usted quiere que Jesús perdone sus pecados, yo le invito a que le diga en este momento: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he pecado y te he ofendido con mis pecados. Perdóname, estoy arrepentido de haberte ofendido. Perdóname y sálvame. Y tomo la decisión de abandonar mis pecados. Gracias porque tomaste mi lugar en la cruz. Y gracias porque resucitaste el tercer día. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted hizo esta oración, me gustaría que me lo hiciera saber. Por favor, mándeme un mensaje diciendo: Señor César Delgado, Señor César, como usted quiera, eso no importa. Usted dígame: yo le pedí a Jesús que perdonara mis pecados y me salvara. Gracias por compartirme esta noticia. Y hermanos y amigos, nos vemos la próxima semana. Gracias por su tiempo. Que Dios les bendiga. Y recuerde que en Jesús somos más que vencedores. Pongamos a Jesús en primer lugar en nuestra vida. Gracias, hermanos, y que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana si el Señor nos presta la vida, si el Señor nos da vida y salud. Nos vemos aquí la próxima semana. Gracias y que Dios les bendiga.